Muy buenos días, señoras y señores. Muchísimas gracias por venir a esta reunión organizada por IPAE, CADE Educación. Vamos a iniciar las sesiones de trabajo como debe ser, por donde todo comienza. Es decir, el inicio es por allí donde inicia la formación de los niños en el Perú y por donde comienza también la participación de los empresarios en su acompañamiento al Estado en el esfuerzo de mejorar la calidad de educación en los niveles iniciales de todo el Perú. En el CADE del año pasado quedó claro que teníamos que tener un compromiso los empresarios del Perú con la educación. Aquí Roberto Lerner nos lanzó un reto y este reto fue tomado efectivamente por el empresariado nacional y el resultado de eso es, como ha dicho el señor Isuski, la formación de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior. Hoy día existe un gremio educador y eso demuestra justamente los resultados de estas CADES. Esperamos que el resultado de esta CADE sea profundizar la relación de los empresarios con la educación a todo nivel, no solamente a nivel inicial, sino a nivel tecnológico y sobre todo el nivel de investigación y desarrollo que está tan venido a menos en el Perú y donde hay tantos recursos que tienen las universidades para investigación y desarrollo y que no son aprovechados. Resultado del canon minero, miles de millones de soles anuales, cientos de millones de soles anuales en manos de las universidades para hacer investigación y desarrollo, y es allí donde probablemente termine. Hoy comienza en la educación primaria, pero nuestra participación debe terminar en hacer que el Perú, como Israel y otras sociedades, tengan niveles de investigación y desarrollo en beneficio de los ciudadanos con participación de las universidades y el sector privado. Pero esta sesión es para iniciar y vamos aquí a ver cómo participan en otras latitudes el empresariado en acompañar la educación inicial. En primer término tendremos la participación de la señora Emiliana Vargas, representante del Banco Mundial. Ella es economista, experta en educación del Departamento de Desarrollo Humano del Banco Mundial para América Latina. Durante el periodo 2003-2008 trabajó en la región América Latina y el Caribe, asesorando a las autoridades chilenas y paraguayas sobre políticas de desarrollo en la primera infancia e intervenciones para elevar la calidad de educación básica y secundaria. Es autora de varios informes institucionales y artículos publicados en revistas especializadas, muchos de ellos sobre la calidad de la educación, el mercado laboral de los maestros y sus incentivos, sus obras anteriores, incluyendo incrementar el aprendizaje estudiantil en América Latina, el desafío para el siglo XXI, en el 2008 en coautoría con Jenny Petro, e incentivos to improve teaching, Lessons from Latin America 2005, del World Bank Press Editor. Cuenta con un doctorado en educación por la Universidad de Harvard, un máster en administración en política pública del Duke University y un BA en periodismo por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Damos la bienvenida a la señorita Emilia Vegas. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto realmente estar aquí y poder compartir con ustedes los resultados de esta investigación que va, espero, a ser proyectada, que publicamos en febrero de este año. Pero para los efectos de esta presentación, aunque muchos de los resultados se basan en la presentación, también hemos estado haciendo investigación adicional y también en el enfoque del sector privado que corresponde a CADE, quise hacer algunos comentarios especiales para ustedes que espero sean útiles. Bueno, el libro que publicamos en el 2002, coautorado con Lucrecia Santibáñez, se llama La promesa del desarrollo en la primera infancia en América Latina y el Caribe, y creo que tenemos copias para todos aquí disponibles. El mensaje principal que queríamos hacer con el libro es resumir la evidencia tan contundente que existe, que es bastante reciente, sobre el impacto que tiene este periodo en la vida. Perdón, ¿pueden ajustar un poco el micrófono o me paro? El impacto tan importante que tiene en los primeros 6 años de vida en la vida de un individuo. A ver, ¿cierto? Okay.
La presentación está organizada de la siguiente forma. En primer lugar, les voy a hablar un poquito por qué es importante invertir en la primera infancia. Luego, resumir un poco cuál es el estado del desarrollo en la primera infancia en América Latina y el Caribe, que fueron los países que nos enfocamos en el libro. Y obviamente resaltamos un poco el caso específico del Perú. ¿Qué intervenciones afectan al desarrollo en la primera infancia y cómo las afecta? ¿Qué programas y políticas podemos resaltar de la región y de las cuales podemos aprender y tomar ciertas lecciones? Un poco sobre el rol del sector privado en esta etapa y finalmente algunas conclusiones. Bueno, primero, ¿por qué invertir en la primera infancia? La desigualdad de oportunidades empieza antes de nacer y se agudiza en estos primeros 6 años de vida. En el gráfico que les muestro, que proviene de un estudio que se hizo en el Ecuador, donde se examinaron el desarrollo cognitivo de niños de distintos percentiles de ingreso de su familia, desde los más ricos hasta los más pobres, y se fue viendo a lo largo del periodo desde los 36 meses de edad hasta los 72 meses de edad, cómo iban desarrollándose en términos de cognitivamente, de sus capacidades y habilidades. Y lo que vemos es que aunque a los 36 meses estas diferencias eran mínimas, esto es antes de entrar a la escuela, ya la diferencia, la brecha entre niños que provienen de hogares más privilegiados y niños que provienen de hogares pobres es tan enorme que incluso antes de entrar a la escuela, es decir, cuando ya los estamos recibiendo en la educación básica, ya tenemos una desigualdad enorme. La investigación demuestra que lo que sucede en estos primeros 6 años de vida tendrá efectos duraderos. Y en nuestro estudio distinguimos el desarrollo en la primera infancia en 3 factores principales: el desarrollo cognitivo, el desarrollo socioemocional y el bienestar físico y crecimiento del niño o niña. Estos son los factores que más se han estudiado, obviamente, y que son más relevantes, y todos ellos representan el desarrollo en la primera infancia. La investigación ha demostrado que los indicadores de desarrollo cognitivo, desarrollo socioemocional y bienestar físico y crecimiento tienen resultados muy importantes en la trayectoria educativa de los niños y adultos jóvenes, tienen impactos muy importantes en su salud, en la fertilidad, en su ingreso en el mercado laboral y también en la probabilidad de que las personas se involucren en conductas que llamamos de riesgo, como participar en drogas, en crímenes, etc. El contexto claramente tiene un gran impacto en estos desarrollos. Si uno nace en familias pobres, en países pobres, tiene una probabilidad más alta de tener bajos niveles de desarrollo en primera infancia. Pero lo interesante y donde es realmente la evidencia muy fuerte es que las políticas tienen un gran impacto. Las intervenciones en este periodo, tanto de salud, de nutrición, en educación, de alivio de la pobreza, pueden tener un impacto muy grande en subsanar las desigualdades, en estimular que todos los niños logren su mejor potencial. Hay evidencia consistente de los efectos que las intervenciones en el desarrollo en la primera infancia tienen en la vida de las personas en los siguientes campos: en educación, en inserción en el mercado laboral y en los salarios, en la salud, en la fertilidad y en la probabilidad de incurrir en conductas de riesgo. Y el impacto de estas intervenciones, y este es un punto muy importante especialmente para Latinoamérica, es que el impacto es mayor en las poblaciones más vulnerables. Este gráfico, que lo tomamos de Carneiro y Heckman, también demuestra que no solamente que tienen gran impacto, sino que su impacto es mayor que intervenciones después en etapas posteriores de la vida. Entonces, no solamente es una política que genera equidad, que genera igualdad de oportunidades, pero además que económicamente, desde la perspectiva de inversión, es muy eficiente. Por eso a los economistas nos gusta tanto estos resultados, porque nos parece que es rara una política que tanto genere impactos en equidad como en calidad, como también sea económicamente eficiente. ¿Cuál es el estado del desarrollo en la primera infancia en América Latina y el Caribe? Aquí les voy a mostrar un poco de datos que nosotros analizamos provenientes de encuestas de hogares en toda la región. El primer dato es que los índices de pobreza infantil son altos, son más altos que los índices de la pobreza de la población en general. Y por supuesto sabemos que la pobreza afecta al desarrollo en la primera infancia. El
segundo punto que voy a resaltar, y les voy a presentar la información empírica en las gráficas que siguen, es que hay grandes diferencias en el acceso a servicios de desarrollo de la primera infancia por nivel socioeconómico del niño o niña. Un poco lento. Y la inversión en el desarrollo de la primera infancia es relativamente baja y presenta grandes variaciones entre países. Voy a continuar. No sé si pueden ver bien este gráfico, pero tenemos a los países de Latinoamérica para los cuales contábamos con encuestas de hogares recientes al momento que estábamos preparando el libro. Y lo que presentamos en la barra es el porcentaje de niños que viven en hogares que tienen menos de $2 por día. Y la barra amarilla les muestra la tasa de pobreza entre niños, la barra azul les muestra la tasa de pobreza en la población total. Básicamente, para todos los países la pobreza entre niños es mayor que para la población en total. El caso de Perú está resaltado en rojo. Aquí les presentamos las tasas de matrícula en programas de preescolar y también de primera infancia para niños de 0 a 6 años en los distintos países de la región. Perú está resaltado en rojo con alrededor del 75% de niños de esta población asistiendo a centros de educación inicial. Pero un punto muy importante es tratar de ver, bueno, cuál es la desigualdad en el acceso a los programas de desarrollo de la primera infancia. Y en este gráfico lo que les mostramos es la razón del primer quintil al quinto quintil, es decir, del más pobre al más rico. Si no hubiera diferencias, esta razón sería 1, la barra sería alta. Pero mientras más pequeña la barra, mayor es la desigualdad en el país. Como vemos, Perú, aunque no es el más desigualdad de la región, cuenta con bastante desigualdad. Igualmente, con respecto a seguro de salud, esta barra les muestra la cobertura entre niños y niñas que tienen menos de 6 años que están cubiertos con seguro de salud. Y la próxima les muestra la razón, es decir, la desigualdad. Es interesante ver que en el caso del Perú no hay tanta desigualdad, pero sí no hay cobertura total. Es decir, alrededor del 65% de todos los niños, independientemente de su ingreso, tienen cobertura de salud en el Perú. No es así el caso en otros países donde hay baja cobertura y alta desigualdad, como por ejemplo el caso de Nicaragua. Un punto a resaltar, especialmente entre empresarios, es el punto de la participación laboral de la mujer y de las madres, porque este punto afecta tanto el ingreso del hogar como, por supuesto, la necesidad de atender a los niños cuyas madres están en la fuerza laboral. El caso de Perú está resaltado en rojo, la barra azul muestra la participación total de las mujeres en la fuerza laboral y la barra amarilla muestra la participación de mujeres que tienen niños de 0 a 6 años de edad. Entonces lo que vemos es que en casi todos los países hay una diferencia, o sea, mujeres con niños pequeños tienden a participar menos, la diferencia en Perú es bastante pequeña. Y el último punto en cuanto a información que les quería presentar es en cuanto a inversión como porcentaje del Producto Bruto Interno. Los países de la OECD invierten hasta el 1.8%. Como ven, no es un gran porcentaje, pero lo interesante es que es mucho más alto que en nuestra región. Este gráfico les muestra la inversión solamente en educación, tanto cuidado infantil como centros de educación preescolar. Y el preescolar está en azul y el cuidado infantil está en amarillo. Y lo que vemos es que la variación entre los países de OCDE es enorme. Países bastante ricos como Estados Unidos tienen una inversión relativamente baja. Dinamarca, Islandia tienen las inversiones más altas. La inversión en educación preescolar solamente, o sea, estamos hablando no sino a partir de 3 años, no excede al 0.6% del PBI y hay gran variación entre los países. Como ven, Guyana es el que tiene una más alta inversión como porcentaje de su Producto Interno Bruto. Perú está en alrededor del 0.2%. ¿Qué intervenciones afectan al desarrollo en la primera infancia? Aquí les voy a presentar el marco, vamos a decir, que usamos para organizar la extensa evidencia que existe sobre las intervenciones. La forma que lo analizamos es las intervenciones no están siempre dirigidas exclusivamente al niño o a la niña. Las intervenciones también difieren dependiendo de la edad del niño o niña, de si tiene 0 a 2 años, 3 y 4, 5 y 6.
Por otra parte, hay intervenciones cuyo objetivo final es el niño, pero que pasan a través de la madre o la persona responsable de cuidar al niño, y por eso también las analizamos. Por supuesto, están las intervenciones en el ámbito de la educación, que incluyen el preescolar, las salas cunas y también el cuidado en el hogar. Están intervenciones que se han demostrado que tienen grandes impactos en el desarrollo en la primera infancia, que van orientadas hacia aliviar la pobreza, en particular las transferencias de ingreso condicionadas al hogar, pero también las licencias de maternidad o paternidad, infraestructura de hogar, mejorar la infraestructura del hogar, etc. Y tenemos dos tipos de intervenciones que vienen del lado de salud y las distinguimos entre atención de salud e higiene y nutrición. Ahora les voy a hablar un poco más de cuáles son los resultados empíricos. Las intervenciones que contienen componentes nutricionales tienen efectos positivos en el crecimiento y el bienestar físico, que se reflejan en el peso, en la talla y la salud en general. Pero lo más interesante quizás, porque eso es más intuitivo, es que las intervenciones de nutrición tienen un gran impacto en las conexiones que se realizan en el cerebro que contribuyen al desarrollo cognitivo. Por lo tanto, un niño desnutrido no solo no crece físicamente, sino también pierde potencialidades que le van a afectar en su capacidad de aprender a lo largo de su vida, de desarrollarse bien en términos de su capacidad cognitiva. Las transferencias de dinero condicionadas tienen impactos en la prevención y el control de salud, en el desarrollo cognitivo y socioemocional del niño. Y la asistencia preescolar tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo y socioemocional, en la probabilidad de seguir en la escuela. Está bastante demostrado en estudios en Uruguay, por ejemplo, donde se estudia el impacto de la expansión del acceso preescolar que se ha desarrollado en los últimos años, y se ve que la probabilidad de quienes se han beneficiado de ese programa, que es a nivel nacional, tienden a permanecer y graduarse de la secundaria con unas muchas más altas tasas que quienes no se beneficiaron de educación preescolar. Y finalmente, como lo mencioné anteriormente, la participación en estos programas reduce la participación posteriormente en conductas de alto riesgo. Bueno, ¿cuáles son algunas políticas y programas y cómo las podemos clasificar en la región? Hay muchos programas y son a diversas escalas. Alguien mencionaba en la introducción de que se hacen esfuerzos desde la empresa privada, desde el Estado, y es verdad, nosotros tratamos para efectos del estudio seleccionar programas a gran escala o programas que hayan sido a escala más pequeña pero que han sido evaluados rigurosamente. Y no solamente evaluamos el impacto o estudiamos cuál ha sido el resultado de las evaluaciones de impacto, sino hicimos un estudio adicional para tratar de entender cómo había sido llevado a cabo estos programas desde la perspectiva institucional. Porque como saben, una cosa es tener impacto, pero es muy interesante desde la perspectiva de quien toma políticas o quien, como nosotros en el Banco Mundial, asesoramos a los tomadores de políticas, entender bien, bueno, cómo se llevan estos programas a escala, cómo funcionan, qué factores han incidido desde el punto de vista institucional en la capacidad de lograr impactos. Hay 3 países de la región que cuentan con políticas nacionales de desarrollo en la primera infancia, lo cual, como ven, no es mucho. Y estas políticas a su vez son muy distintas, no queremos decir que son todas iguales, pero representan un compromiso mayor que en el resto de los países de ver a la primera infancia como una etapa crítica, y también que ver que las intervenciones integrales son necesarias, no solamente en la educación preescolar, por ejemplo, o programas de nutrición en estas etapas. Y esos países son Chile, que tiene un programa que se llama Chile Crece Contigo, Colombia y Jamaica. Podemos clasificar las políticas de desarrollo en la primera infancia en 4 categorías más o menos generales. La primera clasificación nosotros la llamamos políticas de carácter sectorial o sectoriales, cuyo objetivo principal es ofrecer un servicio específico, por ejemplo, la educación preescolar, en Perú el vaso de leche, es decir, un programa que está manejado por un sector que es relativamente fácil, puede ser de muy amplia cobertura o de muy pequeña cobertura. No quiero decir fácil de implementar, sino fácil de entender. Luego tenemos lo que llamamos programas de tipo transsectorial, donde el objetivo corresponde todavía al mismo sector, pero se necesita la colaboración con otro sector. Por ejemplo, un programa de alimentación en la escuela. En Chile hay un programa que se llama alimentación escolar. Ese programa, el objetivo es mejorar las condiciones de aprendizaje de los niños a través de la nutrición. El programa se efectúa a través de las escuelas, pero se necesita el apoyo de programas de nutrición y de servicios de nutrición. Hay programas que nosotros llamamos multisectoriales, cuyos objetivos es dar a los niños y niñas igualdad de oportunidades
para que puedan aprovechar al máximo las potencialidades en esta etapa y que luego influyen en la vida. Es decir, es garantizarles un paquete de programas que tienen componentes de los distintos sectores y que a todos los niños garantizarles que los reciban por igual. Y los distinguimos de programas que nosotros llamamos integrales por la perspectiva y por el objetivo. En los programas integrales, en vez de garantizar que todos los niños reciban una misma, vamos a decir, paquete de servicios, es que todos los niños logren su potencial. Entonces el objetivo es seguir al niño en su desarrollo desde la primera infancia y a lo largo de sus primeros 6 años, y luego ofrecerle servicios que sabemos que todos deben recibir, como por ejemplo los chequeos de salud, la educación preescolar, pero ofrecerle además, en base a su desarrollo específico e individual, servicios individualizados a las necesidades de ese niño o de su familia. Si nosotros podemos clasificar estos programas, por ejemplo, en un áreas o mecanismos de intervención, yendo desde un sector específico hasta el monitoreo integral, regular, donde todos los niños están seguidos en su trayectoria de desarrollo, y podemos ver cuál es el nivel de complejidad de los arreglos institucionales que se requieren, los podemos ubicar así como sectoriales, afectan un sector específico y las intervenciones provienen de un solo sector, mientras que los programas transsectoriales están diseñados a afectar un sector específico, pero con contribuciones de otro sector, y por lo tanto requieren unos arreglos institucionales un poco más complejos. Una vez que nos vamos al ámbito de multisectorialidad, la complejidad institucional se aumenta, y el tipo de programa que nosotros llamamos integral requiere una sofisticación, si queremos, un poco mayor en cuanto a los arreglos institucionales, en cuanto a la capacidad de monitorear las trayectorias de desarrollo de cada niño. En Latinoamérica, en los programas que estudiamos, podemos ubicar los programas en estas categorías de esta forma. Vemos que hay pocos integrales y son bastante nuevos y recientes. También pudiéramos, y estamos en ese proceso, tratando de distinguir entre los mismos programas dentro de cada uno de estos tipos, cuáles tienen mayor cobertura, cuáles tienen mayor impacto. O sea, hay diferencias cualitativas en estos programas. No queremos decir que si eres sectorial eres igual a todos los sectoriales, por todo lo contrario. Entonces estamos en el proceso de desarrollar ese tipo de análisis más sofisticado también. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones en términos de política? Las políticas integrales ayudan a aumentar el impacto de las inversiones en programas de desarrollo en la primera infancia, pero requieren coordinación multisectorial e interinstitucional. Y esto no es un problema menor. Sabemos que todos trabajamos en nuestros pequeños mundos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Protección Social. ¿Cuáles son entonces, por eso, desde nuestro punto de vista, cuáles los componentes básicos de una política integral de desarrollo? Lo primero es identificar un ancla institucional que pueda garantizar la coordinación institucional. Esto no quiere decir que tiene que crearse una nueva institución, puede haber una institución que ya exista, pero preferiblemente es una institución que no lleve directamente los servicios, pero que pueda coordinarlos entre los distintos sectores, que se garantice, por supuesto, el financiamiento adecuado, que se diseñen o fortalezcan los sistemas para monitorear el desarrollo de cada niño, y que se utilice la evidencia, que se capitalice, se aprenda, o sea, se tome en cuenta la evidencia que ya existe para no cometer los mismos errores y para potenciar el impacto. Y garantizar también la coherencia con las políticas relacionadas, como por ejemplo la educación básica que viene ahora, etc. Bueno, rapidito, me quedan pocos minutos, quiero darles un poquito de idea de qué nosotros vemos como el rol del sector privado. En primer lugar, el sector privado juega o puede jugar un rol muy importante en la provisión de servicios y también en su financiamiento. También en facilitar la participación laboral de la mujer a través de flexibilidad de horarios, permiso de maternidad y paternidad, establecimiento de centros de cuidado infantil en la empresa. Y como saben, porque sé que esto en Perú es quizás la forma más común, es a través de responsabilidad social de la empresa, de provisión y financiamiento directo de ciertos centros o de campañas de comunicación para, como decía el presidente de CADE, de IPEA, que generar el nivel de urgencia que se necesita para llevar a cabo este tipo de reformas. Podemos distinguir entre las modalidades de provisión y financiamiento de servicios de desarrollo en la primera infancia, entre privado y público, ¿no? Y se puede ver, por ejemplo, financiamiento público con provisión privada, a través de centros privados que reciben, por ejemplo, vouchers o subsidios por alumnos, o por contratos. Si tenemos claros los estándares de calidad, podemos reembolsar a los centros por la asistencia y por la calidad que imparten.
Igualmente se puede tener centros totalmente privados o centros totalmente públicos, pero a nosotros nos parece interesante pensar en estas alianzas público-privadas. Finalmente, para concluir y resumir lo que hemos dicho, el desarrollo en la primera infancia tiene importantes consecuencias para las personas y también para las sociedades. Hay demasiada evidencia en países tanto en desarrollo como en vías de desarrollo. En América Latina y el Caribe, especialmente en países como el Perú, es especialmente importante porque contribuye no solamente a reducir las desventajas iniciales, pero también maximizar el potencial de todos los niños y niñas. Sigue habiendo desafíos financieros, de coordinación y culturales para expandir estos programas y se requiere todavía mucha más investigación y utilizar esta investigación para informar la política. El rol del sector privado es muy importante y en los países exitosos es preponderante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Emiliana. Yo había omitido indicarles cuál es la mecánica de la sesión. A continuación vamos a tener una exposición a cargo del señor Marcelo Cabrol por 20 minutos y luego tendremos un debate entre nuestros invitados, el señor Jorge Medina, el señor León Trattenberg, la señora Patricia Regui y nuestros invitados del exterior para discutir sobre la participación del sector privado, de la empresa, en la mejora de la calidad de la educación inicial y básica en el Perú. El señor Marcelo Cabrol tiene la palabra por 20 minutos. El señor Cabrol es actualmente jefe de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo. Anteriormente se desempeñó como asesor del vicepresidente ejecutivo del BID entre los años 2005 y 2007 y como especialista senior en el sector social de los departamentos de operaciones 1, es decir, el Cono Sur y también Centroamérica y México. En este último caso, lideró la preparación de operaciones de préstamo y estudios en las áreas de educación, pobreza y protección social. El señor Cabrol también ha sido profesor adjunto de la Universidad Georgetown en Washington, D.C., de la Universidad El Salvador en Buenos Aires, Argentina. Es licenciado en Economía y graduado en la Universidad Georgetown, Master PhD en Políticas Públicas y Gobierno. El señor Cabrol hará una conferencia sobre la calidad y equidad de la educación básica. Tiene 20 minutos, señor Cabrol. Gracias. Gracias por invitarme. Es un placer estar acá. Es un desafío también muy grande para mí hablar de este tema. Cubrir en 20 minutos calidad y equidad de la educación básica es un desafío. Tratar de juntar esto con la agenda fundamental de esta discusión, que es cuál es el rol que los empresarios pueden cumplir en mejorar la educación pública, es un desafío adicional y voy a ver si puedo cubrirlo en 20 minutos de una manera que al menos pueda provocar la discusión. Déjenme empezar primero por el título de la discusión. Alguien me dijo el otro día de que el siglo XX había sido el siglo de la cobertura, el siglo XXI debería ser en Latinoamérica el siglo de la calidad. Y lo que quiero presentar como premisa es que en realidad el siglo XXI debería ser el siglo de la equidad educativa como único vehículo para lograr la calidad educativa. La presentación que voy a hacer es corta, es simple y lo que tiene como fundamental idea es enfocarnos en cómo podemos lograr resultados trabajando desde el sector privado con el sector público. Entonces, déjenme empezar por la primera pregunta. 50 años. El sentido de urgencia es importante, se dijo al principio de esta discusión. ¿Podemos esperar 50 años para tener una educación de calidad en Latinoamérica? La respuesta en la cabeza de todos es absolutamente no. Pero fíjense lo que ha pasado, y este es el único gráfico que voy a usar, es el único gráfico que tengo en realidad. Si pueden ver la línea de más arriba, son los últimos 60 años en términos de acumulación de escolaridad promedio en los países desarrollados. La línea roja de abajo es lo que ha pasado en Latinoamérica. Si ustedes trazan una línea horizontal desde el primer punto de observación de los países desarrollados, a la izquierda, a el año 2000 en Latinoamérica, la acumulación de escolaridad tomó 50 años para lograr lo que 50 años atrás los países desarrollados tenían. Este es el sentido de urgencia que quiero dejarles como problema. 50 años no se pueden esperar. ¿Cómo podemos atacar este tema? Nosotros postulamos, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, es que la primera cifra en la que tenemos que trabajar es en 24 millones. Son
11 millones de chicos que no están en este momento en educación inicial, esto lo manejó ya Emiliana excelentemente, y tenemos 11 millones de chicos que no están en educación secundaria, premedia y media. Este es un problema en sí, pero cuando uno empieza a ver los datos, y acá viene el primer tema de igualdad, las disparidades tienen tres ejes. Tienen el eje de la pobreza, lo vimos en el tema de educación infantil temprana, tienen el eje de la ruralidad y en la mayoría de los casos, en los países donde hay poblaciones indígenas, tienen el eje de la población indígena. Primer tema, ¿qué hacemos con estos 24 millones de chicos en Latinoamérica que están fuera del sistema? Segunda pregunta, siempre pensando en los 50 años. Hoy estamos en una situación en la que 12% de los chicos en CERCE, en el tercer grado de educación básica en Latinoamérica, logra las competencias mínimas que quisiéramos. Y mínimas quiere decir muy por debajo de lo que nosotros pensamos que en el siglo XXI se va a necesitar. Si tomamos al quintil más rico, 56% logran esto. Es decir, aún de los más privilegiados de nuestra sociedad, casi el 50% no logran lo mínimo que tienen que lograr. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, tenemos que acordarnos que estamos hablando de desigualdad de la gente que está fuera del sistema, pero también de la profunda desigualdad que estamos imprimiendo a aquellos que están en el sistema. Si no pensamos en estas dos cosas, no podemos pensar en cómo vamos a lograr cerrar la brecha de escolaridad. Una brecha de escolaridad que sabemos que hoy cualquier niño que no termina 9º grado va a estar en una situación de profunda desventaja en la sociedad. Esto es lo mínimo que tenemos que lograr. Volvamos al tema de la inequidad a la calidad. Y acá quiero empezar a moverme rápido de un diagnóstico que creo que es claro para todos, a el tema de cuál es la propuesta que podríamos tener de cuál sería el rol del sector privado. Primera premisa, de la inequidad a la calidad significa pensar en otros países. Si tomamos los 7 países a los que le va mejor en PISA, y ciertamente no hay ninguno de Latinoamérica ahí, si tomamos los 7 países, el único eje común que podemos encontrar es un eje basado en políticas de equidad. Políticas de equidad que aseguran un ecosistema mínimo de sostenimiento de estas políticas. Y déjenme empezar por la primera. La primera es financiamiento adecuado, una discusión que nunca termina. Todavía estamos poniendo menos plata en educación de lo que ponen los países de la OECD, definitivamente. De los 3 países que tienen ahí, 2 gastan en el promedio de Latinoamérica y logran 3 veces mejores resultados en PISA. O sea que el primer mensaje aquí es el financiamiento es muy importante, pero no es absolutamente lineal el resultado. Entonces, siempre pensando en el tema de eficiencia, estos quienes trabajamos en economía lo entendemos muy rápidamente y los empresarios sobre todo lo entienden más rápidamente. En el caso del Perú, todos sabemos, Perú está todavía por debajo del promedio de Latinoamérica en términos de gasto público. Otro tema importante es el tema de la equidad del financiamiento. Todos miramos los datos agregados. Cuando uno ve la equidad del financiamiento en Latinoamérica, y esta es una cosa en lo que los empresarios pueden rápidamente ver, es que en realidad lo que pasa es que las escuelas reciben distintos niveles de financiamiento según sean o atiendan a niveles socioeconómicos más pobres o más ricos. Hay una desigualdad muy importante en cómo el financiamiento se da en Latinoamérica. Mayores necesidades, mejores maestros. Ayer estuvimos trabajando con la gente de Enseña Perú, con los que estamos trabajando a nivel regional con el tema de maestros, y lo que nos encontramos esencialmente es que el gran desafío, lo que hace Finlandia, lo que hace Corea, lo que hace Singapur, es poner a los mejores maestros con los niños a los que le va peor o a los que le iría peor por su condición socioeconómica, pero también a los que le iría peor por sus condiciones de aprendizaje. Este es una bolilla pendiente de todos los gobiernos de Latinoamérica en términos de cómo los recursos humanos funcionan. Tercer tema, evaluación para el apoyo. Estamos muy contentos de que la mayoría de los países de Latinoamérica, o muestral o universalmente, tengan hoy en día evaluación. La evaluación todavía no ha llegado a ser una evaluación formativa. Para que los maestros puedan trabajar efectivamente con los niños, tiene que llegarle la capacidad a estos maestros de poder entender las diferencias entre los niños y cómo actuarlas. Esto, por supuesto, puede ser utópico,
Pero definitivamente tenemos que empezar a poner, como empezamos 20 años atrás, a trabajar en el tema de cómo mejoramos los sistemas de evaluación para que el maestro pueda usarlo. Estándares comunes y competencias del siglo XXI. Nosotros no estamos de acuerdo con una política de estándares fuerte que no tenga en cuenta una política de equidad fuerte, pero la política de estándares es importante. ¿Qué queremos lograr de estos chicos y de estos maestros? No es solamente una cuestión de evaluación, es una cuestión también de calidad que tiene que ser tenida en cuenta. Con esto, ¿qué quiero decir? Los estándares tienen que estar ahí, pero fíjense que al lado pongo competencias del siglo XXI. Este es un tema utópico, pero creo que en la exposición del principio de esta conversación quedó muy claro. Tenemos que empezar a pensar en cuáles son los estándares del siglo XXI. No podemos seguir pensando que solamente desarrollo cognitivo es la frontera de la educación en Latinoamérica. Habilidades no cognitivas y destrezas metacognitivas tienen que estar muy altas en la agenda de trabajo de toda la región. Por último, cambio consistente en el largo plazo. Aquí me voy a quedar callado, porque cambio consistente en el largo plazo es una cuestión de voluntad política, de diálogo constante y de mejorar sobre todo el liderazgo en nuestro sector público, y esto puede venir del sector privado. Yo coincido que el nuevo liderazgo en el área educativa es una agenda pendiente y súper importante en Latinoamérica. Hoy estamos hablando de Enseña Perú, pero no estamos hablando de Enseña Perú solamente por los maestros que va a tener en las aulas, sino Enseña Perú en tanto y en cuanto una nueva generación empieza a pensar en cuáles son las condiciones de la calidad y de la equidad educativa en Latinoamérica. Entonces, para terminar con esta punta, primera cosa, lo que tiene que ver el sector privado, pensando de la inequidad a la calidad, tiene que estar constantemente trabajando en monitorear el ecosistema de los sistemas educativos en tanto y en cuanto equidad. Hay un segundo rol importante. Este segundo rol está en toda Latinoamérica, está en Perú, por supuesto, que tiene que ver cómo el sector privado maneja innovaciones y maneja cambios y los introduce al sistema. Fíjense que hable de manejar, que quiere decir esencialmente diseñar e implementar, pero también introducir al sistema, que es llevar a escala. Este es un desafío muy grande, lo voy a tratar en un minuto. Fíjense lo que hacen lo que tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, y tomé Estados Unidos para hacerlo bien rápido. Primero, el trabajo de segundo piso del sector privado es importante. Si toman la Fundación Bill y Melinda Gates, lo que ha hecho la Fundación esencialmente es decir, nosotros no ejecutamos programas, nosotros tenemos líneas de acción y otras instituciones del sector privado y del sector público van a trabajar en esos programas. Y lo importante de esto esencialmente es que este trabajo de segundo piso tiene que ver con fijar políticas que son paralelas pero complementarias a las del sector público. Les doy un ejemplo. La Fundación Bill y Melinda Gates decidió que el tema de secundaria y la calidad de secundaria es básica en Estados Unidos. A Estados Unidos no le va tan bien y no está entre los 7 que les conté al principio, digamos. Lo que sí está haciendo la Fundación es decir, esencialmente hay 4 o 5 políticas probadas que quiero que sean reproducidas a escala y voy a llamar a concurso para que ideas vengan de la sociedad y se puedan implementar. Este es un trabajo importantísimo, sobre todo para cuando la asociación entre empresarios se da y cómo utilizar la asociación entre empresarios para financiar políticas públicas. Voy a ir más rápido ahora, High Tech High, y ahora voy a la parte más micro de la discusión con el sector privado. En San Diego, hace 10 años, la tasa, sobre todo para la primera generación de inmigrantes, de chicos que iban a la universidad y terminaban en high school, era solamente del 20%. Desde ese tiempo, High Tech High ha abierto una nueva forma de pensar la educación en el cual esencialmente se empieza a pensar en estos chicos y en una forma distinta de aprender. Otra vez los llevo a las habilidades y destrezas del siglo XXI. Los chicos más poco privilegiados en la sociedad pueden aprender destrezas del siglo XXI. Los empresarios tienen que tener claro, esto no es un lujo para los chicos más ricos, ni un lujo para una utopía. Los empresarios tienen que tener claro que aprender a trabajar colaborativamente, analizar información, aplicarla y sobre todo a tener una autoestima personal alta y una convicción de que se puede aprender, no es un lujo, es una necesidad.
Voy a tomar 3 temas de Latinoamérica, porque no todo termina en lo que hacen los países de la OECD, aunque se me pidió que charle de eso un poquito. Primero, elige educar. Los empresarios en Chile han decidido, siguiendo un modelo de Inglaterra, de que es muy importante convencer a más chicos capaces universitarios de que es importante entrar en la educación docente. El tema simbólico y valorativo de los docentes es un tema central. El tema de convencer tiene que ver no solamente con apoyo mediático, sino también con apoyo de ejemplificar qué es lo que se puede hacer en la formación docente, en la profesión docente. Esta es una cuestión de futuro que el sector privado tendría que estar viendo. Costa Rica multilingüe. Antes alguien habló al principio del tema de la formación en inglés. Inglés, matemática y ciencia son 3 temas donde tenemos los mayores problemas en Latinoamérica en términos de aprendizaje. Costa Rica ha empezado, con apoyo del banco y de Intel, un trabajo por el cual estamos enfocándonos en la oralidad, en la lengua inglesa, de los maestros que trabajan con los chicos en las poblaciones más pobres, porque sabemos que ese es un problema difícil. Entonces, otra apuesta aquí es trabajar en lo micro, en estos puntos neurálgicos del sistema, y ya voy a llegar a eso. Enseña Chile y Enseña Perú, lo dejé para lo último, porque estamos especialmente contentos de poder trabajar con estas dos experiencias. Estas 2 experiencias no son originales, parten de un modelo ya establecido, pero son originales en cuanto a la ambición que traen al sistema. Una vez más, que chicos que estarían trabajando, como dijo ayer el coordinador de Enseña Perú, en JP Morgan, estén hoy trabajando por 2 años en las comunidades con más desventajas de Latinoamérica, es algo que esencialmente el sistema va a aprovechar, no ahora, sino en 20 años, cuando estos chicos todavía estén trabajando en pos de la educación. Lo que ustedes tienen hoy en Empresarios por la Educación, lo que ustedes tienen hoy en esta sala, se puede multiplicar por mucho más si trabajamos ya pensando en quién van a ser los nuevos líderes en educación. Enseña Chile y Enseña Perú es un esfuerzo del sector privado que va a tener esa capacidad transformadora. Nunca va a llegar a escala, nunca va a llegar a escala, y este no es el tema es la capacidad transformadora que tiene. Una vez más, pensar un poquito en la utopía. Mi propuesta, y esta es una propuesta, y yo quiero hacer el caveat aquí de que el Banco Interamericano está aprendiendo a trabajar con el sector privado en pos de la mejora de la educación pública. Así que hay que ser un poco humildes. Pero creo que es importante entender que el empresario tiene que seguir asumiendo el riesgo. La innovación y la sostenibilidad son un riesgo que el empresario toma. Y en esto tenemos que seguir aprendiendo, seguir equivocándonos y seguir trabajando con situaciones de riesgo. El banco está dispuesto a trabajar con los empresarios en eso. Segundo tema, apropiación local. Una vez más, voy a trabajar con el mismo ejemplo. Enseña Perú nos interesa porque tiene apropiación local. No queremos nuevas ideas, si son nuevas ideas, bienvenidas. Queremos viejas ideas con apropiación local. Tercer punto, foco en la equidad, es lo que he tratado de decir todo este tiempo. Los empresarios tienen que pensar en calidad, pensando primero y todo en equidad. ¿Qué le pasa a las poblaciones más alejadas y a los que peores les va en la cuestión educativa en Latinoamérica? Liderazgo. Se los dije, se los voy a volver a decir, esta es la tercera vez que lo digo, el liderazgo de dentro de 20 años es clave y los empresarios tienen la capacidad para pensar estructuralmente en quién queremos liderando la discusión educativa en 20 años. Y después puntos neurálgicos, y con esto termino. Para el banco, aprender el tema de calidad y equidad es un desafío, como les dije al principio. Nosotros hemos elegido 3 áreas en las que pensamos que todos los policymakers de Latinoamérica y toda la gente que trabaja en pos de la educación pública tiene que enfocarse. Las 3 áreas no son ninguna sorpresa. Desarrollo infantil temprano, Emiliana lo marcó muy bien, creo que es muy claro por qué es importante invertir más y mejor ahí. Calidad de maestros, y calidad de maestros tiene que ver con, otra vez más, pensar en cómo mejoramos la calidad de los maestros para los niños a los que le va peor. Cómo mejoramos la calidad de los maestros en una situación en Latinoamérica en que las escuelas pobres le cobran a los niños con un premium en bajo rendimiento. Es decir, un niño de un nivel socioeconómico bajo que va a una escuela en Latinoamérica, por la segregación educativa que tenemos, la más grande del mundo, termina pagando un premium. Le va
o sea, su resultado es 15% menos del que nosotros podríamos predecir por su nivel socioeconómico. Las escuelas castigan a los niños por la desigualdad. Entonces, ¿cómo hacemos para que los maestros puedan revertir esta situación? Y por último, transición entre escuela y el trabajo. Transición entre escuela y el trabajo nos dice en este momento la investigación que estamos haciendo que no solamente los empresarios están desconformes del descalce entre lo que pasa en la secundaria y lo que reciben en el mercado laboral, sino que los empresarios todavía están buscando cuáles son las nuevas habilidades que necesitan para ser competitivos. Este es el tema fundamental de transición escuela-trabajo. Cómo recapitulamos este tema de lo que el empresario necesita para ser productivo, y yo creo, una vez más, que empezando por lo que a los peores le va, es una forma de trabajar en esta situación. Por último, como he sido o tratado de ser lo más práctico posible, a mí me gustaría dejarles una utopía. A nosotros nos interesa pensar cómo podría ser la escuela del siglo XXI, cómo debería ser la escuela del siglo XXI, qué deberíamos visitar en 10 años que es completamente distinto a lo que tenemos hoy. Así que quiero dejarles este video que preparamos justamente para hacernos acordar todo el tiempo que con la complejidad del sistema educativo, con la falta de respuestas que tenemos, todavía tenemos que aspirar a una cosa, a una idea mayor y a una idea progresiva. Déjenme ver si puedo llegar al video, y acuérdense de la ley de Murphy, esto puede pasar. ¿Okay? Le llegó. Las escuelas del siglo XXI serán escuelas sin fronteras. Estarán más integradas y serán más independientes de su entorno, de las comunidades a las que sirven y de los estudiantes a los que educan. A su vez, a las escuelas se les exigirá más responsabilidad hacia las comunidades, los estudiantes y sus familias. La educación será parte de un servicio integral al niño. Los servicios educativos que brinda la escuela estarán coordinados con otros servicios como cuidados de primera infancia, salud, orientación profesional, deportes y nutrición, entre otros. La educación que recibirán los niños y niñas en las escuelas del siglo XXI será individualizada, respondiendo a las habilidades y necesidades individuales de cada uno de sus estudiantes. Así, los profesores deberán ser multidisciplinarios y contar con capacidades avanzadas que les permitan brindar esta enseñanza en forma individualizada. Las escuelas serán centros punteros que atraerán a los mejores, más brillantes y más educados profesionales como profesores. Las escuelas crearán un círculo virtuoso. Gracias a la individualización de la enseñanza, los recursos se utilizarán en forma más eficiente, con mejores resultados, haciendo que la inversión en educación sea más productiva. Los graduados reciben mejor educación, promueven el desarrollo económico del país y generan recursos adicionales para invertir en la educación. La escuela del siglo XXI será flexible y modular, adaptándose a las necesidades de los alumnos y sus familias. Así, por ejemplo, los horarios podrán ser distintos para diferentes alumnos con necesidades dispares. El uso de tecnología en la escuela del siglo XXI facilitará la colaboración, el enriquecimiento intelectual y la personalización de la educación. En la escuela, la creatividad, innovación y trabajo en equipo serán premiados. Tanto los estudiantes como sus profesores serán reconocidos por su capacidad de relacionar conceptos, trabajar en equipo, su inteligencia emocional y su capacidad de establecer relaciones con el otro. La escuela del siglo XXI promoverá la diversidad, será inclusiva y esto llevará a mejores resultados educativos para toda la población. Un constante en la escuela será el cambio, el conflicto de bajo impacto entre las demandas de la sociedad y las preferencias del individuo, que llevan a las escuelas a adaptarse constantemente a nuevas necesidades, demandas y preferencias. La escuela del siglo XIX tuvo 100 años para consolidarse, la escuela del siglo XXI tiene una ventana de 10 a 15 años. ¿Okay? Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Realmente una utopía que los empresarios seguramente van a querer convertir en una realidad, o por lo menos creo que nos has planteado una utopía como un desafío. Entonces, aquí tenemos nosotros en el panel 3 personas muy conocidas por ustedes, la señora Patricia Rey y el señor León Trachtenberg,
y el señor Jorge Medina, quienes van a tener dos ruedas de comentarios y preguntas y de intercambio de ideas con nuestros panelistas, con nuestros expositores. Dos ruedas. Comenzaremos por una participación de 5 minutos cada uno. Lo que me gustaría es que sea esta una conversación ágil entre ustedes mismos y entre nuestros invitados. La señora Patricia Regui es investigadora personal en Grade, es socióloga, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtuvo su maestría y concluyó sus estudios doctorales de sociología en las universidades Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Actualmente coordina desde Grade un grupo de trabajo regional sobre estándares y evaluación en el marco del programa de promoción a la reforma educativa en América Latina y el Caribe, PREAL, y ha realizado diversos trabajos de consultoría para organismos internacionales y para el Ministerio de Educación del Perú. El señor Jorge Medina es presidente de Ernst & Young, presidente del Instituto Peruano de Auditores Independientes, es miembro del directorio de IPAE, Perú 2021, la CONFIEP, Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, Escuela de el Adolfo Ibáñez School of Management, es contador público colegiado graduado en la Universidad de San Marcos y tiene un MBA en Adolfo Ibáñez School of Management. El señor León Trattenberg, conocido por todos nosotros, es articulista y divulgador de artículos de interés educacional, es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería y de la Maestría de Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico. Además, realizó una especialización en Administración de la Educación en la Universidad de Lima y obtuvo un magíster en Educación en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Fue profesor y director general del Colegio Judío León Pinelo de Lima. Es consultor, conferencista y comunicador social sobre temas relacionados con educación y responsabilidad social. Autor de 14 libros, colabora regularmente con publicaciones del país y del extranjero. Para iniciar esta rueda de comentarios, quisiera dar la palabra a la señora Patricia Regui, que tiene la palabra por 5 minutos, por favor, para los comentarios. Gracias, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar en este panel. Había querido limitar mis intervenciones a lo que tiene que ver con el tema de la educación inicial, que era para lo que me había convocado, pero no puedo reprimirme, por más que siempre me han advertido que debo aprender a hacerlo. Pero a ese video le falta una diapositiva. Las escuelas les habrán pagado sueldos dignos a sus docentes durante largo plazo, de manera de atraer a la carrera docente a esas personas brillantes que van a enseñar allí, que van a ser cada vez más capaces y comprometidas, y no solo apóstoles, héroes o los que no tienen otras alternativas. Les van a dar un sistema de formación inicial y continua. Sin eso la utopía no se sostiene. Yo tenía unos comentarios que van dirigidos en realidad al libro de Emiliana, que solamente supe anoche que existía. Se conocía el libro anterior, que era sobre educación básica, y fue ayer buscando algunos datos, algo que me ayudaran a preparar comentarios, encontré tu libro. No lo terminé de leer, obviamente, pero sí pude apreciar el contenido y la cantidad valiosa de evidencia que hay sobre el impacto de los programas que han revisado. Bueno, han seleccionado aquellos que sí tienen evaluaciones rigurosas o que tienen una escala importante. Y me surge una pregunta, que la traté de transmitir antes por correo electrónico, que es, ¿por qué si hay, por ejemplo, en Estados Unidos, una acumulación inmensa de evidencia sobre el impacto que tienen estos programas para una serie de resultados socialmente deseables, no solamente los cognitivos y los aprendizajes, sino una serie de otras cosas que benefician a la sociedad en su conjunto, incluso más que a los individuos? ¿Por qué las organizaciones empresariales en Estados Unidos que intervienen en el campo de las políticas educativas nunca han hecho la educación inicial una de sus banderas principales? La agenda de esas organizaciones, por lo general, es estándares, evaluaciones, cosas que yo valoro, que creo que son importantes, participación de la comunidad, manejo eficiente del gasto, ese tipo de recomendaciones, todas ellas importantes, pero nunca, a pesar de tener, y para todas ellas no hay la cantidad de evidencia respecto a su impacto positivo que sí tiene la educación temprana. ¿Por qué es eso? ¿Por qué en Estados Unidos, por ejemplo, todavía hasta muy recientemente, creo que ahora va a cambiar la cosa, el Estado deja en manos de
las familias el correr con el costo de lo que significa el cuidado integral de los niños. Y no para solamente cuestionarles lo que pasa en Estados Unidos, que es la evidencia más abundante, sino para preguntarnos sobre el tema de la evidencia y la movilización de la voluntad política. O sea, en la experiencia de estos proyectos exitosos que ustedes han descrito en abundancia en el texto, ¿qué pasó, o sea, para pasar de la evidencia o la sospecha de que esto tenía un buen efecto a el compromiso que además tiene que ser sostenido durante un tiempo largo, cosa que no es una característica que el sector empresarial es naturalmente afecto a, ¿no? O sea, que requieren retornos de corto plazo? ¿Qué se necesita para movilizar y sostener esa voluntad política para cosas que normalmente tienen unos retornos en el muy largo plazo? El otro tema es el énfasis con el cual coincido totalmente en la educación inicial, la educación temprana, el cuidado integral de los niños como una estrategia para cerrar las brechas. El Proyecto Educativo Nacional aquí en el Perú tiene la equidad como su principal objetivo. Lo pone por delante, que no hay una prioridad tremenda, pero lo pone en primer lugar y no fue gratuito. Y una de las herramientas uno de los conjuntos de políticas que se recomienda para lograrlo es la atención integral a la primera infancia. El Perú, según el estudio más reciente del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, es el país que tiene la brecha más grande de todos los países que participaron en la región entre poblaciones urbanas y rurales en logros de aprendizaje. Entonces, primero que sí quería mencionar que una cosa que es muy estimulante es que los resultados de la más reciente evaluación nacional apuntan a una mejora que si se sostiene. Un año solo no debería todavía hacernos dar saltos de felicidad ni respirar con que ya hay una inercia que garantiza que esto va a continuar. Pero hay grandes avances, como son los grandes avances en este terreno, 5 o 6 puntos porcentuales. Y lo más interesante es que no es porque el sector privado haya dado un salto más grande, son las escuelas públicas también que han dado un salto muy similar, que las escuelas rurales y las escuelas urbanas han dado un salto muy parecido y que casi todas las regiones del país se han dado estas mejoras, diferencias más, diferencias menos. Entonces, el asunto es, sabemos que hay espacios que son los más difíciles de llegar, que no son captadas ni siquiera por estas evaluaciones porque son tan alejadas, donde hay 4 niños, 5 niños en cada grado. ¿Qué estrategias han visto ustedes que sí funcionan para efectivamente incorporar, incluir a estas poblaciones que son las que ni forman parte del registro de la mejora, y posiblemente no tienen acceso a oportunidades que el discurso de las instituciones a las cuales ustedes pertenecen dicen es indispensable? Y un último punto es, me gustaría que quizás se detuviera en cómo se evalúa el impacto de estos programas, porque había un versito en la escuela, en el kindergarten de mis hijos, no sé si ustedes lo deben de conocer, de un señor Robert Fulghum, que decía: todo lo que importa aprender en la vida lo aprendí en el kindergarten. Y había una larga lista: compartir todo, jugar limpio, no pegarle a la gente, dejar las cosas donde las encontré, limpiar lo que ensucié, no agarrar lo que no es mío, decir lo siento cuando ofendo, lavarme las manos antes de comer, vivir una vida equilibrada, aprender un poco, jugar un poco, pensar un poquito, dibujar y pintar, cantar, bailar, jugar, trabajar todos los días un poco, tomar una siestita, cuando sales a la calle agárrate de la mano, quédate con los demás, maravíllate siempre de la semillita que crece igual que nosotros y aprende que los pececitos y las plantitas te mueren igual que nosotros. En fin, y terminaba como diciendo: y no te olvides de la primera palabra que aprendiste a leer en el colegio. Y se refiere a los libros de lectura en Estados Unidos, de esas que duraron varias generaciones, que la primera palabra era look, mira, no era lee, escribe, suma, opera, estima, resuelve. Mira, aprende a mirar el mundo. Evidentemente ahí hay una visión del rol de la educación inicial que está cambiando y hay razones válidas para que cambie. Puede irse al otro extremo en cuanto al que el cuidado se convierte en una estimulación
a toda máquina para lograr el ingreso a ciertas escuelas. ¿Qué balance debe haber en la opinión de usted, o tienen ya los buenos programas de cuidado y educación infantil, y cómo los han evaluado, dado que no se puede evaluar con una prueba de lápiz y papel censal como es lo más común? Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Patricia. Creo que procede darle la palabra a Emiliana, porque los comentarios de Patricia han sido directos a la exposición de Emiliana, y para no perder el hilo de la conversación, no sé si podrías, te doy el micro, no te preocupes. Tienes 3 minutos para responder. Patricia, muchísimas gracias. Buenísimos comentarios. Bueno, la primera pregunta de por qué sí hay, ¿me escuchan bien? ¿Por qué sí hay tanta evidencia sobre el impacto de las políticas no se ha tomado como iniciativa del sector privado en países más avanzados, ¿no? La verdad, la respuesta no la sé, porque eso es como un campo que me excede mis competencias, habría que estudiar la economía política, pero tengo algunas ideas. Yo creo que una de las razones puede ser que esta evidencia, la evidencia, y un poco va también a otras de tus preguntas, la evidencia del impacto de estos programas existía por mucho tiempo por especialistas de primera infancia, que en su mayor parte son educadores que se entrenaron o especialistas de salud, que no manejaban las técnicas de evaluación de impacto que los economistas consideran llegan a un cierto nivel de rigurosidad que es aceptable. Por lo tanto, eran cuestionables, vamos a decir, cuestionables por ciertas personas, ¿no? Los economistas, y que en el fondo influyen mucho en la política pública. Entonces, yo creo que ese es un aspecto que quizás es que hace relativamente poco los economistas, liderados quizás por Heckman, que ganó después el premio Nobel, han hecho una serie de investigaciones de un alto nivel de rigurosidad académica, que sí como que despejan cualquier duda de si estos programas tenían impacto o no. Por otra parte, creo que eso está cambiando. Creo que organizaciones de líderes de los medios como Shakira y otros están tomando esto como bandera. La Fundación Alas tiene esto como su prioridad y lo está promoviendo, y ya espero que los escuchen a través de los medios aquí a varios artistas de la región tomando esto como bandera. Pero también en Estados Unidos cada vez más se ve un interés. Yo creo que otro punto es que todavía no hay, en parte porque no se ha masificado, esto ha facilitado la posibilidad de hacer experimentos y de aprender y de testear distintos programas y ver si son realmente efectivos o no antes de llevarlos a escala. Lo cual es más difícil en un contexto como de la educación básica a veces, porque tenemos la obligación de impartirla en todos los países a todos los niños. Yo creo que hay ciertos beneficios de todavía no estar masificado, vamos a decir. Luego, la segunda área de tus preguntas del desarrollo en la primera infancia como estrategia para cerrar brechas y qué estrategias han funcionado para incorporar a las poblaciones más excluidas, ¿no? De aquí hay varias. Uno de los programas más conocidos en Estados Unidos, que es el Perry Preschool, que después fomentó el Head Start, comenzó en las poblaciones que históricamente habían sido más excluidas en Estados Unidos, las poblaciones de minorías, en zonas urbanas primordialmente, que estaban muy rezagados, ¿no? Y yo creo que la evidencia es contundente de que justo es en estas poblaciones donde el impacto de estas iniciativas son mayores. Por tanto, dado que tenemos recursos limitados y si el país toma como decisión hacer un esfuerzo grande en desarrollar la primera infancia, la primera población que se debe tratar de abordar es la población más excluida, porque los retornos van a ser mucho mayores para la sociedad. Y también para esos individuos, lo cual sería bien tomar en cuenta. Y finalmente, ¿cómo se evalúa el impacto de estos programas, ¿no? Esa es una pregunta bien interesante, porque yo creo que tenías dos preguntas dentro de esa pregunta. La una, creo que cuando empezaste yo pensé, bueno, te puedo hablar un poquito el crash course en experimentos randomizados, y lo puedo hacer y lo voy a hacer. Lo otro es cuáles son las distintas iniciativas que generan estos impactos que se observan, ¿no? Y cómo no enfocarnos demasiado solamente en el aprendizaje cognitivo, como decía también Marcelo. Bueno, en cuanto a cómo se evalúan y por qué hoy en día estamos convencidos,
La verdad es porque se tomó la decisión en algunos programas, en algunos países, de ser muy cuidadosos en la oferta de los programas, en quienes iban a participar. Se hizo una oferta global y luego se dijo, vamos a realmente impartir el servicio a un grupo que vamos a seleccionar al azar. Y entonces esto garantiza que no hay problemas que los economistas llamamos de selección, que las familias que eligen enviar a sus niños a cierto tipo de programas tienen otras características que no podemos ver, pero quizás están más motivados, quizás los apoyan más en el hogar, quizás tienen otros recursos humanos y financieros que apoyan a ese niño en su desarrollo. Entonces, si no tenemos la habilidad de hacer como un experimento, como lo hacen en la medicina todo el tiempo, y tener un grupo de control y un grupo de tratamiento, no podemos realmente medir los impactos. En Jamaica hay un estudio muy interesante porque se hizo hace varios años donde se asignaron estos programas a grupos de tratamiento y control que habían sido identificados de forma randomizada, y también se intervinieron distintamente los grupos de tratamiento. Se les dio a algunos programas de nutrición exclusivamente y a otros programas de nutrición y programas de estimulación cognitiva juntos, y a otros solo programas de estimulación cognitiva. Y se trató de ver, bueno, cuáles de estas intervenciones tienen un mayor impacto a largo plazo. Los resultados se midieron bastantes años y se continúa siguiendo esta cohorte de personas, ¿no? O sea, para también ver cuáles son los impactos cuando hoy en día que son adultos entre 18 y 20 años más o menos. Bueno, lo que se encontró es que cada una de estas intervenciones, nutrición, apoyos a los padres y a los que los cuidan para estimularlos cognitivamente, tienen impactos, pero que el impacto mayor era cuando se combinan estos programas. Entonces eso responde a toda otra pregunta de cómo, cuál debería ser el enfoque, y realmente el enfoque debe ser integral, sobre todo en la etapa de 0 a 3 en particular. De 3 a 6 también es importante continuar, pero ya los niños son más niños y tienen más capacidades de aprendizaje. Bien, muchísimas gracias, Emiliana. A continuación quisiera darle la palabra a Jorge Medina para los comentarios a las exposiciones y su opinión personal sobre la intervención y la participación de los empresarios en la educación. Gracias, Ricardo. Primero que todo, felicitaciones a Emiliana y Marcelo por su exposición. Antes de hacer algunos apuntes, yo quisiera hacer un acuse de recibo, que es el siguiente. Soy empresario y trabajo con muchos empresarios, y entonces el acuse de recibo, el acknowledgement es este. La fuerza más importante que existe en el planeta es la empresa, más que los gobiernos. Y si por un momento tomamos esto como válido, tenemos también que estar de acuerdo en que la mayor responsabilidad la tenemos los empresarios. Porque lo que ha pasado en el mundo en los últimos 10 años, 15 años, 20 años, en realidad son cambios que han trascendido lo que ha pasado en el planeta en los últimos siglos. Y los empresarios hemos hecho eso. Los empresarios conectamos mejor a la gente, los empresarios hemos logrado que la información fluya, los empresarios hemos hecho posible la creación de riqueza, hemos también hecho cosas que no han sido las mejores. Entonces, este es el acknowledgement. Como empresario, el acuse de recibo para hacer los comentarios siguientes. Cuando ustedes han hecho su exposición, he tomado algunas notas y digamos, estas son conclusiones que se caen de maduras. ¿Qué motor más fuerte, qué motor o qué driver más importante que la calidad en la educación para asegurar el crecimiento económico? Difícilmente encontraremos algún otro. ¿Qué mayor garantía para asegurar digamos, el camino para encontrar un camino a reducir la desigualdad que la calidad en la educación? ¿Qué mejor forma de asegurar la inclusión, que es el gran problema de nuestros países? La exclusión. ¿Cómo hacemos para ser un país más inclusivos? Y entonces, en las exposiciones de ustedes, nos exponen un sentido de urgencia que quizás nos hace pensar sobre si más bien estamos acotando a los empresarios lo urgente y no lo importante. Pero yo noto lo siguiente, ustedes nos han expresado
que hay un desequilibrio brutal, porque han hablado del quintil más, digamos, el más favorecido y el menos favorecido, y han presentado unas estadísticas que son para preocuparse, 0.2% del PBI en invertir en los principales 6 años más importantes del ser humano, o lo que se ha hecho en los últimos 50 años. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos en un sistema carente de armonía, carente de equilibrio, donde para que el crecimiento económico sea sustentable tenemos que tomar acción. Y aquí va mi primer comentario. Siento que en los países de Latinoamérica, y quizás no sé si lo que decía Patricia no ocurre tanto en Estados Unidos, debe ser porque ahí el Estado tiene un rol diferente al que tiene la mayoría de los estados en nuestros países. Siento que hay un divorcio entre el sector público y el sector privado. Un divorcio que nos hace mucho daño y quizás cada uno vemos nuestros compartimientos estancos y no asumimos esta responsabilidad que tenemos, sea que la asumamos o no, sea que la declaremos o no, porque los empresarios tenemos poder y los empresarios tenemos, digamos, la capacidad de influir en forma positiva. En el Perú nosotros tenemos Empresarios por la Educación, que es una iniciativa extraordinaria. Tenemos una serie de iniciativas privadas que la verdad son para sacarse el sombrero. Tenemos instituciones como IPAE, en fin, una serie de organizaciones. Y no me estoy refiriendo a estas iniciativas que existen, me estoy refiriendo a la generalidad de los empresarios. Creo que los empresarios, por lo menos la mayoría, no estamos asumiendo esa responsabilidad que tenemos de influir positivamente para hacer que las cosas ocurran. Entonces hablaba del divorcio y el divorcio ocurre básicamente porque hay una desconfianza entre el sector público y el sector privado. No confiamos, porque claro, tenemos un sector público mayoritariamente incompetente, ¿no es cierto? Y tenemos también, digamos, en el sector privado una serie de malos ejemplos. Entonces hay un tema de desconfianza. Ese divorcio tenemos que arreglarlo, porque me cuestiono si el Estado podrá solo. Muy difícil. Y si los empresarios podremos solos, también muy difícil. Entonces ahí hay un primer tema. Y aquí, entre nosotros, entre los empresarios, se produce una conversación muy interesante. A veces los empresarios nos cuestionamos y dicen, pero nosotros tenemos que participar en eso. Nosotros tenemos que subsidiar al Estado. Nosotros tenemos que encargarnos algo para lo que no nos hemos formado. Nosotros tenemos que crear empresa, producir utilidades, generar trabajo, sin duda. Pero aquella otra parte no me corresponde. Y ahí yo tengo una cordialísima discrepancia, no solamente yo, sino muchas personas, y sobre todo los movimientos que vemos hoy día en los empresarios, es que estamos saliendo de esa visión de antaño para pasar a una visión diferente, donde sí tenemos responsabilidad. Más allá de generar empleo, más allá de que nuestras comunidades tengan bienestar, más allá de que nuestros empleados estén, digamos, bien, y nuestros accionistas, etcétera. Ahí creo que se está produciendo un avance interesante. ¿Qué creo que hay que hacer? Hay que pisar el acelerador. Y entonces, algunos comentarios para eso. En nuestro país, no sé si ustedes conocen esto, ustedes son visitantes, pero en nuestro país los medios dominan la agenda, los medios de comunicación. Y los medios de comunicación nos distraen, nos confunden, todos entramos al juego y ya más o menos esto es casi un circo. Cuando los medios tienen tanta responsabilidad, porque también son empresarios como los empresarios. Y a veces nosotros no decimos lo que tenemos que decir porque es un poco complicado meterse con los medios. Pero los medios no están cumpliendo su responsabilidad en el tema de la educación en el Perú. Porque ¿qué más favor le puede hacer que una primera plana o una noticia en horario estelar? ¿Qué más favor le puede hacer al país de que la sociedad se informe, de que se convoque, por ejemplo, para una, digamos, iniciativa como esta, respecto de estar comentando una serie de cosas que venden, ¿no es cierto?, que los periodistas le llaman la pepa, y que eso
es amoral, no se quiere ver, o no se ve, o lo peor, no, que no se quiere. Eso es porque, digamos, la primera inmoralidad que existe es aquella que quienes tenemos poder, quienes tenemos influencia, quienes tenemos conocimiento, quienes nos hemos sido bendecidos por una buena educación, por preparación, no cumplamos nuestro rol, no cumplamos nuestra responsabilidad. Entonces ese es un comentario que quizás ustedes lo puedan comentar, cómo ven ese rol. Y el otro tema es que quizás también a nivel de los profesionales, los gremios tendríamos ahí un espacio importante para colaborar con este tema. Si uno pregunta cuáles son las principales 5 cosas que dominan la escena nacional, probablemente la educación no está allí. Y cualquier estudio, cualquier consultor importante en el mundo, el BID, el Banco Mundial, en fin, la ONU, cualquier organización nos va a decir que probablemente la educación es el principal problema. Entonces ahí yo siento que hay una desarticulación, una suerte de desequilibrio, ¿no? Y lo que estoy sugiriendo ahora es quizás ponerlo en la agenda, pero con una mayor energía, probablemente de una forma diferente y con menos miedos y con más coraje. Quiero hacer un comentario, además de esto, a la presentación, Emiliana. Tú dijiste en la primera infancia, desarrollo cognitivo, emocional y bienestar físico. Yo quisiera agregar algo que es desarrollo espiritual, que no es desarrollo religioso, que no tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con desarrollo del espíritu. Porque quizá una de las principales, digamos, tragedias que agobian a la humanidad es que hemos perdido la posibilidad de la compasión, ¿no? Nuestra capacidad de ser compasivos y de ser espirituales. Y me pregunto, cuando hablaban de las diferencias entre los más necesitados y los más favorecidos, si también hay que trabajar mucho en la educación de los más favorecidos, inculcando algunas cosas que la verdad no están, como por ejemplo nuestros hijos, digamos, los niños de nuestras comunidades o los que vivimos en una suerte de, digamos, burbuja. Está nuestra educación enseñando lo que significa, lo que implica, los temas de valores, desde un punto de vista no religioso, sino un punto de vista práctico, ¿no? Como los empresarios, que ahora estamos discutiendo el tema de la corrupción. No porque seamos la Madre Teresa de Calcuta, sino porque la corrupción nos mata el país, como una mala educación también. Entonces, siento una suerte de desarticulación entre lo que es iniciativas del Estado, del sector privado, y también tengo que decir, aunque probablemente algunos, sé que los empresarios progresistas están totalmente de acuerdo, pero sí creo que tenemos que hacer un mayor acuse de recibo y decir, nuestra función como empresarios no solo es generar riqueza para nuestras empresas, nuestros trabajadores, nuestros clientes, nuestras comunidades, sino hacer cosas más allá, porque el mundo simplemente es diferente de lo que era hace 50 años. Muchas gracias, Jorge. A continuación voy a hacer la palabra a León Trachtenberg para los comentarios y reflexiones sobre estas exposiciones. Bueno, buenos días. Perú comercia con China, con Japón, con Asia, con Europa, con Estados Unidos, y tiene que competir con ellos. Pero a la hora de hablar de la educación nos comparamos con América Latina. Y América Latina es la tercera división en la educación. Chile es el líder de la tercera división, pero Chile no es el referente para la educación con la que tenemos que competir. Y me preocupa que, a pesar de que Marcelo dio algunos datos del primer mundo, pero en general las presentaciones de los organismos internacionales ponen a América Latina siempre comparándose entre sí, cuando en realidad no es con ellos que tenemos que competir, sino con los del primer mundo. Y me da la impresión de que eso puede generar una cierta complacencia con la mediocridad, porque
finalmente la distancia entre Perú, Bolivia, Chile, Brasil pues no es muy grande. Y hay que competir con los del primer mundo. Y quiero dar dos ejemplos. Chile en los últimos 20 años ha quintuplicado su inversión en educación en términos de peso del 2008 y su avance en PISA, por ejemplo, es limitadísimo, está en el puesto 40 sobre 57 y ha quintuplicado su inversión. China, en cambio, está jugando de una manera distinta y quiero comparar Perú con China también. En el Perú se enseñan 160 días al año más o menos de clases, 6 horas al día, 1.100 horas de clases para terminar primaria y secundaria en 11 años. En China se estudian 240 días al año, 10 horas al día. 12 años. O sea, un chino que termina el colegio hizo 28.000 horas de colegio. Un peruano que termina el colegio hizo 12.000 horas de colegio. O sea, lo que le toma a un peruano terminar el colegio, le toma a un chino terminar la primaria. Entonces, obviamente, cuando llegan al nivel de ir a la universidad, el capital intelectual acumulado por el chino permite entrar a universidades de muy alto nivel, muy exigentes, en cambio el peruano no tiene cómo llegar. Y entonces el chino que termina la Universidad de China llega a un estándar que el peruano, por más que vaya a la mejor universidad del Perú, nunca va a llegar. Eso significa que los únicos peruanos que pueden ser competitivos con los japoneses, los chinos, son los que tienen la suerte de hacer un posgrado afuera, en el primer mundo, y tratar de cerrar la brecha, porque con lo que terminan en el Perú no hay manera. Con una que otra excepción, para no ofender a algunos colegas. Y entonces, lo que estamos viendo es que este es un sistema educativo que nunca va a cerrar la brecha. Nunca. Y nosotros queremos cerrarla. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Y la pregunta concreta es, un gobierno del 2011 al 2016 quiere en 5 años saltar de colero, por lo menos, al punto medio de las tablas mundiales. En 5 años. No importa la plata, en 5 años. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿qué enseña la experiencia del Banco Mundial, del BID, de los organismos internacionales, de todo el mundo? ¿Qué hay que hacer si en 5 años queremos estar en media tabla? Porque si no, no vamos a llegar nunca, no tenemos 50 años para esperar. Y la otra pregunta tiene que ver con la inequidad. Yo creo que si hacemos una encuesta, evidentemente todos, incluyéndome, vamos a decir que cerrar las brechas de inequidad es una tarea nacional de primerísimo orden. Y hay que hacerlo. Pero mientras tanto, hay inequidad. Y yo estaba pensando en países como Rusia, Brasil, Israel. Países donde hay inequidad, países que están en el tercio inferior de las pruebas PISA, pero son grandes potencias mundiales. Es decir, de alguna manera es una inequidad que de todas maneras ha permitido que quienes están más arriba arrastren al conjunto del país y lo conviertan en una gran potencia. ¿Qué podría hacer el Perú para tener una inequidad más productiva? En el sentido de decir, bueno, ya somos tan inequitativos como los rusos, somos tan inequitativos como los brasileros, no tanto como Israel. Ya pues, ese requisito ya se cumplió, ya somos inequitativos. Ahora, ¿cómo se hace para que seamos una gran potencia como Brasil, como Israel, como Rusia, tratando de que por lo menos todos aquellos que sí han podido acumular capital intelectual, humano, en ciencia, en tecnología, en innovación, en creación de patentes y demás, también emerjan del Perú, a la par que levantamos el piso de todos, porque si no levantamos el piso de todos, el país se nos cae. Pero ¿qué hacemos para ser una gran potencia? Porque de lo contrario estamos condenados nuevamente a resignarnos a ser un país mediocre. Y creo que nadie de los que está presente tiene ganas de que así sea. En 5 años, ¿qué hay que hacer? Bien, León, creo que has planteado una utopía para Marcelo. Y la utopía es que Marcelo
responda en minutos. ¿Cómo hacemos para poder pasar los próximos 5 años de donde estamos a mitad de la tabla? No entendí muy bien. ¿Es 3 minutos o 30 minutos? 3 minutos. Sí, bueno. Me lo merezco, supongo, sí. Yo quiero hacer primero una súper rápida reflexión sobre el tema del sector privado y de lo que estamos viendo que el sector privado está haciendo en educación en Latinoamérica. Y quiero decirles que yo soy mucho más optimista que Jorge en el sentido de que veo en el sector privado un corrimiento muy fuerte en los últimos 5 años del tema de denunciar la incapacidad del sector público de mejorar todos los índices que conocemos, a empezar a tener propuestas sistémicas para influenciar lo que pasa en el sector público. Yo creo que el sector privado está trayendo por primera vez a la discusión educativa las cosas en las que es más fuerte: la innovación, la creatividad, la capacidad de planear en el largo plazo. ¿Sí? Estos son valores que están permeando ahora la discusión entre el sector privado y el sector público. Siempre tomo el ejemplo de México. En México está Empresarios por la Educación. Empresarios por la Educación ha decidido de alguna manera ser un órgano de alguna manera denuncia de lo mal que le va a la educación mexicana. ¿Sí? Ciertamente hay un espacio para la discusión, y sobre todo en los medios. Los medios son los primeros que muestran qué mal le va a la educación mexicana. En Brasil también. Los grandes periódicos, cuando aparece PISA, dice a Brasil le va muy mal en PISA. Y le va tan mal como le iba hace 5 años atrás. ¿Sí? Sin embargo, esto no está cambiando, o no es evidente que esté cambiando la inercia de la opinión pública. O sea que yo soy muy escéptico de ese tipo de approach. Yo creo que el otro, que es el de empezar a traer los valores del sector privado a la discusión del sector público, es de mucho más largo plazo, pero potencialmente mucho más transformador. Esto da para largo. El otro tema es el tema que León levanta de qué tiene que hacer un país como Perú para compararse con China, con Israel y con otros países que todavía tienen desigualdades educativas, pero de alguna manera un liderazgo en términos de calidad y en términos de innovación científica, tecnológica, etcétera, etcétera. La respuesta es no sé. O sea, creo que es bueno decirlo, no sé. Todas las respuestas que di ahí son fórmulas. Mi convicción, que creo que es lo que traté de decir en la discusión, es que no hemos prestado atención todavía, ni los empresarios, ni el sector público, ni nadie, al tema de cómo solucionar el problema de la equidad. Yo, León, te daría vuelta a la pregunta, digamos. Al que le va mejor hoy en día en PISA en Latinoamérica, aún en Chile, ¿ok?, le va como al promedio de los países de la OECD, ¿ok?, o por debajo. ¿Cómo hacemos para que ese chico que está ahora aquí abajo llegue al promedio de los países de la OECD? Y nuestra evidencia muestra que si uno trabaja en eso consistentemente, realmente es la única manera de solucionar el problema de la calidad educativa. Yo no creo, personalmente, en la teoría de la locomotora. Es decir, una élite trabajando y una élite produciendo y todo el mundo detrás. Los países asiáticos no tienen este modelo. Los países asiáticos tienen el modelo de aumentar los niveles generales de escolaridad y de rendimiento en todos los demás. Entonces, esta es una discusión para tener para largo, pero se me acabaron los 3 minutos. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, yo quisiera hacer una reflexión final. Hace unos días asistí a una reunión donde un empresario colombiano nos hizo una pregunta a varios empresarios peruanos. Nos preguntó cuál era la empresa más grande del país. ¿Cuántos clientes, cuántos puntos de venta o cuántos profesionales empleaba la empresa más grande del Perú? Y la respuesta fue la educación. La educación es una empresa que tiene, no sé, 8 millones de clientes, 300.000 empleados profesionales, 40.000, 50.000 puntos de venta en todo el país. ¿Y saben qué produce? La materia prima más importante que necesitamos los empresarios. Eso creo que es una reflexión que debemos tener en cuenta. La materia prima más importante de todas nuestras empresas
la produce esa empresa. Hay urgencia de acortar las brechas, hay que hacer que esa materia prima sea de calidad suficiente para abastecer nuestras empresas. Es un negocio de educación y por eso creo que tenemos que todos involucrarnos con urgencia porque si queremos cerrar la brecha tenemos que hacerlo. Yo agradezco muchísimo a los participantes, un aplauso para todos ellos y los invito a un café.